Hola a todos, mi nombre es Laura Isabel Bedoya Corrales, yo soy ingeniera mecánica y magíster en ingeniería agroindustrial, soy docente de la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy les vengo a hablar entonces de las tendencias en investigación para la cadena de valor del cardamomo, la Lataria cardamomo. Y voy a comenzar hablando entonces un poco acerca de este producto. El género, eh, el género como tal se llama Elataria y pertenece a la especie Cardamomo. Tuvo su origen en Sri Lanka e India y se reproduce a una altura de entre 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Está compuesta entonces su género por 7 especies a lo largo de Sri Lanka, Malasia e Indonesia. Sin embargo, como tal, solo el género Lataria es el que se considera comercialmente importante. Es de los más conocidos o es el más representativo y el cual tiene un precio real en el mercado. Esta especie es una especie perenne eh, y alta, que se conforma entonces por unos rizomas, como estamos viendo entonces en estas fotografías, de los cuales pueden originarse entre 8 y 20 tallos y desarrollan un sistema radicular horizontal. Estos tallitos florales que estamos viendo acá es a partir de los cuales se generan las semillas, las vainitas que contienen estas semillas. Esta, por ejemplo, es una foto de las vainitas, una de ellas pues ya está separada y se ven las semillas, pero estas semillas ya tuvieron un tratamiento térmico para poder generar su conservación, que es uno de los puntos más importantes dentro de este producto. Y hay que tener en cuenta que el cardamomo también le favorece muchísimo estar bajo sombra y también es bastante amigable compartiendo con otros cultivos, siempre y cuando pues, sean en climas frescos y que tengan unas alturas elevadas. Lo que lo hace también muy compatible, entre otras cosas, con el café, con el cultivo del café. Se presentan entonces varias opciones como elementos altamente comercializables. El del más famoso y uno de los más importantes es la comercialización por vainas, ¿cierto? En seco, como estamos viendo acá. Luego entonces tenemos la comercialización por semillas, un poco menos común entonces también tenemos el polvo y finalmente por aceites esenciales, que es uno de los más costosos y bastante escasos en el mercado. Bien, en Colombia los cultivos agrícolas aportan alrededor de 7.828 millones de pesos al PIB del país, dentro de los cuales entonces está el cardamomo. Actualmente, o mejor dicho, para el año 2018, teníamos 100 hectáreas cultivadas de cardamomo, las cuales han descendido a lo largo de los años. Sin embargo, se espera que se pueda dar a conocer más este producto y que se pueda entonces aumentar su área de cosecha. La producción nacional promedio por hectárea está en 3,6 toneladas. De las cuales entonces Antioquia es el responsable del 70% de la producción nacional y de ese 70% que se produce a nivel nacional, Antioquia exporta el 90%. Si pudiéramos hacer entonces un comparativo entre el precio, cómo se cotiza en el mercado internacional dos productos, uno como el cardamomo seco en vaina y otro bastante famoso como es el café, nos daríamos cuenta que el cardamomo por mucho sobrepasa el precio del café. Está cotizado un kilo en el mercado internacional por 20,13 dólares versus 1,09 dólares del café. Esto no quiere decir que entonces vamos a cambiar el café por el cardamomo, al contrario, el café es altamente compatible con el cardamomo y podrían sembrarse en el mismo espacio, en el mismo área y beneficiarse de ambos precios y de sus debidas fluctuaciones. Y en el mundo como tal, entonces, los grandes compradores del cardamomo está como primera instancia Arabia Saudita,
con el 24.3%, Emiratos Árabes Unidos con el 19.7%, India con el 11.3% y Bangladesh con el 7.1%. Esto reúne casi que el 70% de las importaciones mundiales de cardamomo. Si bien India, por ejemplo, es un gran productor de especias y de las cuales pues el cardamomo es una de ellas, es un consumidor directo. Y aquí en Latinoamérica el gran representante del cultivo del cardamomo es Guatemala. Sin embargo, con las condiciones climáticas que tenemos actualmente en Colombia, nosotros también somos altamente competitivos y esto ha sido probado en años anteriores y también pues sobre todo en Antioquia que representa el 70% de la producción nacional. Para entonces enmarcar este estudio y verificar y dar cuenta de esas tendencias, lo primero entonces que vamos a hacer bajo la metodología que vamos a trabajar es bajo una bibliometría. Vamos a partir entonces de una base de datos que se llama Scopus, con una ventana de observación de 20 años y las siguientes palabras clave: cardamomo, calidad, mercado, precio y tecnología. Todas estas buscan entonces dar cuenta de qué se ha trabajado, qué se ha hecho en base al mejoramiento tecnológico, al aumento del precio, a la apertura de nuevos mercados, al mejoramiento de la calidad y por supuesto pues al producto que tenemos en particular, que es el cardamomo. Bajo la siguiente ecuación de búsqueda, que es esta que estamos mostrando en la parte inferior, utilizando operadores booleanos AND y OR. Evaluamos entonces 5 indicadores distintos: documentos por año, documentos por país, documentos por autor, documentos publicados por tipo y documentos publicados por área de estudio. Dentro de los resultados entonces encontramos que los documentos por año han tenido un aumento paulatino durante los años. Importante entonces mencionar que cuando ubicamos entonces la palabra cardamomo, únicamente nos arrojó 1.270 documentos en total, y una vez aplicamos entonces las palabras clave de búsqueda, se nos redujeron a 242 documentos. Si bien ha tenido un aumento en la cantidad de documentos por año, ha sido un aumento bastante tímido, es decir, es un área muy poco estudiada y que realmente tiene una tasa de crecimiento bastante lenta. Incluso pues podríamos decir que en el momento en el que estamos acá, en este año, hemos tenido uno de los máximos históricos, con el máximo histórico en publicación para el año 2018. Aunque pues para lo que llevamos del 2020, solo se han publicado 20 documentos, aunque pues el 2020 aún también está por cerrar. Bajo los documentos entonces por país, vemos que hay una diferencia bastante grande entre India y los demás países. Entonces, los tres primeros tenemos India, Egipto y China. No sorprende entonces que India sea uno de los grandes aportantes a la producción científica, pues ya que India es uno de los países más productores o que producen en mayor medida especias, también uno de los grandes países que está dentro de ese 70% que consumen especias. Entonces es normal que busquen siempre pues mejorar sus cultivos, mejorar el procedimiento, el tratamiento y la producción de este producto en particular. Y podríamos entonces decir que básicamente más de la mitad, el 54.54% de los documentos publicados lo han aportado entonces India. Mientras que entonces en los documentos por autor vemos una distribución bastante homogénea, siendo entonces Lila y Sau los dos que más publicaciones tienen, pero realmente no podríamos decir que es una tendencia, que sean referentes, porque la diferencia, por ejemplo, con ellos
y los siguientes autores es básicamente de un documento. O sea, no podríamos decir que tenemos un autor referente como tal en el cardamomo, eh, y que por lo tanto entonces podríamos decir que está en una fase exploratoria, en una etapa exploratoria, donde algunos autores están apenas investigando, están descubriendo cuáles son los campos o las áreas que de pronto se sienten más cómodos o que tienen mayor importancia para el mercado, ¿cierto? Entonces, aún se presenta todo por hacer. Sin embargo, pues digamos que no hay una diferencia marcada. Cuando entonces analizamos los documentos por tipo, nos damos cuenta que la mayor cantidad de documentos ha sido publicada por medio de artículos científicos. Esto nos dice mucho, es decir, el 78.9% de las investigaciones realizadas sobre el cardamomo han estado entonces eh, han estado orientadas al aporte y al desarrollo de nuevo conocimiento científico y que está pues enmarcado en la calidad del mercado, en el precio y en la tecnología. Seguido entonces de los capítulos del libro, que son las recopilaciones de estas teorías que ya se han desarrollado, y pues por consiguiente entonces siguen los reviews, que son entonces la compilación de todas estas investigaciones, es decir, como primera medida se evidencia que hay un interés por el desarrollo científico y por el descubrir nuevas metodologías y nuevas formas de procesamiento en el cardamomo. Sin embargo, pues digamos que aún es tímido esa exploración, pero sí es marcada su tendencia y su intención. Cuando analizamos entonces los documentos por área, nos encontramos que el 29% de esos documentos está en el área de agricultura y ciencias biológicas. Esto dice bastante porque entonces esa área está orientada al mejoramiento de los cultivos, y en el caso particular del cardamomo es bastante sensible en la cosecha, ya que dependiendo de cómo se cosechen los frutos en ese primer momento, pues entonces va a depender de su calidad final. Entonces, un buen fruto va a tener mejores aceites esenciales, mejores volátiles, mejor color a la hora entonces de aplicarle un procesamiento alterno. Entonces, se ha concentrado mucho es en la parte del cultivo. Y la siguiente área entonces es la bioquímica y la genética, que es allí donde se soporta entonces el estudio de los componentes volátiles, que son los aceites esenciales que son altamente codiciados en el mercado internacional y que son muy importantes y que los componen, y que el cardamomo está altamente compuesto por ellos. Entonces, bien interesante estas dos áreas que vemos de investigación. Finalmente, entonces, podríamos concluir que en los últimos 20 años el cardamomo ha sido poco estudiado y que de todas maneras sigue teniendo pues una tendencia al alza con una tasa bastante lenta. No hay un autor referente en el tema. También hemos visto entonces que su esfuerzo se ha enfocado sobre todo en la agricultura y ciencias biológicas para el mejoramiento en la primera etapa del cultivo y en su post cosecha, y que se presenta una gran oportunidad para potenciar la parte bioquímica, que es en la transformación del cardamomo para darle un valor agregado, para subir su valor en el mercado a través de la extracción de los aceites volátiles. Muchas gracias.